Lo dijo en la primera hora. Y evidentemente la noticia del día de hoy, yo venía a hablar de los apagones y de la decisión de ayer del presidente. Pero sin duda la noticia en este momento que copa la atención y que quiero socializarla con ustedes es lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización. Yo planteo en este punto, vean, aquí tienen dos posibilidades. O modifican la Constitución y le quitan la atribución fiscalizadora a la Asamblea Nacional o ¿qué onda? Porque en serio, y yo vengo sosteniendo esto hace rato, el juicio político de la Fiscal General del Estado se había convertido en la madre de todas las batallas políticas de los últimos tiempos. Y para algunos sectores que defienden a rajatabla el trabajo de la señora Fiscal General del Estado, era un atentado a la lucha de la fiscal contra la impunidad sin entender que la fiscal es sujeto de enjuiciamiento político y es sujeto de fiscalización por parte de la Asamblea. Otra cosa es que cuestionemos o estemos de acuerdo con las causales del juicio político, pero no podemos negar que la función legislativa tiene entre sus atribuciones la posibilidad de llevar a juicio político a la Fiscal General del Estado. Vean, en este país, desde el año 79 a la fecha, desde hace casi 46 años de vida democrática, 45 años de vida democrática, en este país, se ha llevado a juicio político un presidente de la República, Guillermo Lasso, a un vicepresidente de la República, Alberto Dají Garzosi, a varios emblemáticos ministros de Estado, María Paula Romo, Luis Robles Plaza, Carlos Feroz Blum, por mencionar de esos juicios políticos controversiales que recoge la historia de la República desde el año 79. Se ha censurado y destituido a innumerables autoridades de control. Con el paso del tiempo se entendió, por ejemplo, y con base en ello, dentro de la reforma constitucional de Sangolquí, se quitó a la Asamblea Nacional la capacidad de fiscalización sobre los jueces de la Corte Suprema de Justicia para evitar, entre comillas, que los políticos metan sus manos en la función judicial que siempre ha sido el botín apetecido por quienes ostentan el poder. ¿Ya? Pero hoy, al día de hoy, la madre de los juicios políticos era este. Y como digo, podemos estar o no de acuerdo con las causales, pero es indiscutible que la Asamblea Nacional tenía y tiene la posibilidad de fiscalizar las acciones o omisiones de quien hoy ejerce la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo lo hicieron en el año 2008 cuando llevaron a juicio político, censuraron y destituyeron a quien se desempeñaba como fiscal, que era el doctor Carlos Vaca Mancheno? Y no pretendo comparar por si acaso. Algún desubicado de salir con eso. No pretendo comparar al doctor Vaca Mancheno con la doctora Salazar. No. Hablo de la función de Fiscal General del Estado. De esa función. Quien ostenta la Fiscalía General del Estado es sujeto de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional. Y así como en su momento, desde esta tribuna, cuestioné abierta y frontalmente la manera como se pretendió maltratar a la señora Fiscal General del Estado en una comparecencia en la Comisión de Fiscalización, al pretender que ella se someta a un careo con un ex legislador que además está siendo investigado por ella mismo en uno de los casos que están en manos de la Corte Nacional de Justicia, así como desde esta tribuna cuestioné ese despropósito y lo ratifico, ese fue un despropósito por parte de quienes conducen la Comisión de Fiscalización y Control Político contra la Fiscal General del Estado. El día de hoy cuestiono lo que pasó el día de ayer en la comisión. Porque que alguien me explique, y más adelante hablaremos con César Umajinga, que alguien me explique bajo qué argumento jurídico deciden no calificar el trámite. ¡El trámite! No es que la fiscal iba a ser censurada y destituida. El trámite de un proceso de fiscalización y control político a la cual ella está obligada a comparecer con base en lo que dice la Constitución. Yo creo que hay que explicarle a la gente, porque aquí varios opinadores y varios políticos le venden humo a la gente, tratando de cercenar la atribución de la función legislativa. Que ayer pasó en la Comisión de Fiscalización es vergonzoso. Otra vez el circo, el show, los gritos, las descalificaciones, que no sé qué. Actores políticos que no tienen nada que ver con el tema, metiendo cizaña y metiendo vela en ese entierro. ¿Qué dice la norma constitucional? Vamos a ir revisando poco a poco lo que dice la norma constitucional.
Pongamos el primer gráfico, por favor. Artículo 131 de la Constitución. Esa es la norma madre. En el artículo 131 de la Constitución, que es la norma suprema, se establece la capacidad de la Asamblea Nacional para fiscalizar. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus integrantes y por incumplimiento de las funciones que les asigna la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado, o de la máxima autoridad, de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado. Clarito. La autoridad de la Fiscalía no es que es inmune a la capacidad fiscalizadora de la Asamblea. Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General. Siguiente. Superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para proceder a su censura y destitución, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, 70 votos con la actual configuración de 137. Este número va a cambiar a partir del 14 de mayo del próximo año, que serán 151 legisladores, y entiendo que la mayoría absoluta será 77 legisladores. Con excepción, dice la norma, de las ministras o ministros de Estado, de los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes, al día de hoy, 92 votos. Es decir, para una censura y destitución de la fiscal se necesitaban 70 votos. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Eso dice la norma constitucional. ¿Qué dice en cambio la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la norma que rige los procesos de fiscalización y control político en la Asamblea Nacional? Vamos de inmediato con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pongamos el artículo. A partir del artículo 78, ahí empieza la sección tercera del enjuiciamiento político de las y los funcionarios públicos. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley a los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución. Los acabamos de revisar. Se incluye a la Fiscalía. Durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Abro un paréntesis. Hasta un año después de terminado. Tienen que enjuiciar a Sebastián Corral, a Andrea Montalvo y a Pablo Arosemena, y solamente pueden hacerlo hasta el 23 de noviembre. Después del 23 de noviembre ya no pueden enjuiciar políticamente a los funcionarios del gobierno anterior. Yo creo que esta es una nota aparte que hay que tomar en cuenta, a propósito de lo que pasó también ayer. La responsabilidad política de las y los ministros de Estado deriva de sus funciones. Las y los secretarios nacionales, ministros sectoriales y ministros coordinadores y demás funcionarias y funcionarios, siempre que ejerzan funciones de rectoría de políticas públicas del área a su cargo, conforme al artículo 154 de la Constitución, tienen la misma responsabilidad política que las y los ministros de Estado y son sujetos de juicio político durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de concluido el mismo. Vamos al 79. Solicitud de enjuiciamiento político. Esto es importante para que la gente sepa cómo se lleva adelante una interpelación en la Asamblea Nacional. La solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada por él o los proponentes ante la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, previo cumplimiento de los requisitos y solemnidades establecidos en la ley. Contará con las firmas de respaldo de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional. Me parece que son 36 firmas que se requieren para poder sustentar un pedido de enjuiciamiento político. En el formulario correspondiente, en el que se declare que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares, y contendrá el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañada de la prueba documental de que se disponga en ese momento. O sea, cuando alguien presenta un pedido de juicio político, tiene que presentar la prueba madre por la cual lleva adelante el juicio político, solicita el juicio político y adjuntar la prueba documental que en ese momento haya logrado recabar.
Si no se cuenta con la prueba documental, se describirá su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentre con la solicitud de las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. La prueba anunciada con oportunidad no podrá ser actuada, salvo que a la fecha de la presentación siguiente de la solicitud no se contaba con la prueba o no se la conocía. Las y los asambleístas suplentes o alternos podrán firmar la solicitud de juicio político cuando hayan sido principalizados. Ahora vamos al 80, que establece todo el trámite. Presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 5 días, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político. En el caso de presentarse varias solicitudes ingresadas simultáneamente, ese plazo podrá extenderse un máximo de 10 días. Una vez conocida la solicitud, el Consejo de Administración Legislativa requerirá un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad de Técnica Legislativa, la misma que remitirá dicho informe en el plazo máximo de 3 días. El CAL, en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite. Todo esto ya pasó, todo esto ya se hizo. Dentro de este plazo, los solicitantes podrán presentar un alcance a la solicitud de considerado pertinente. Verificado el cumplimiento de los requisitos, el presidente de la Asamblea Nacional remitirá en un plazo de 3 días a través de la Secretaría General de la Asamblea la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento a la presidenta de la Comisión de Fiscalización para que aboque conocimiento y sustancie el trámite. La presidenta de la Comisión de Fiscalización pondrá en conocimiento del Pleno de la Comisión la solicitud de enjuiciamiento político dentro del plazo de 5 días. En todas las etapas de enjuiciamiento político se respetará el debido proceso y las demás garantías y derechos constitucionales. Ojo con un detalle, porque aquí dicen el CAL calificó. En ninguna parte del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice el CAL califica. El CAL lo que hace es verificar el cumplimiento de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los que establece el artículo 131 de la Constitución y los que establece también el artículo precedente, el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, en el 80 se establece todo el trámite. Y vamos al artículo 81. Ya salió del CAL. Ahí recién dice calificación. Entonces, está mal decir que el CAL califica. El CAL no califica, el CAL verifica cumplimiento de requisitos. Entonces, una vez que el CAL verifique el cumplimiento de requisitos con base en los informes de la Unidad Técnica Legislativa, aprueba una resolución y remite la documentación a la Comisión de Fiscalización y ahí viene la calificación. La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de 5 días, que vencía ayer ese plazo, desde la recepción de la solicitud abocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República. Caso contrario, lo archivará. Gracias. ¿Por qué me he tomado el tiempo para explicarles cómo funciona la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Primero porque cuando el CAL evacuó la etapa de verificación de requisitos, no de calificación, aquí aparecieron un poco de opinadores y de políticos bravísimos, porque decían que el CAL estaba haciendo el juego a los grupos de delincuencia organizada porque querían impulsar la censura y destitución de la señora Fiscal General del Estado, sin siquiera leer la norma. Porque vuelvo a decir, la doctora Salazar, al igual que el resto de funcionarios contenidos en el artículo 131 de la Constitución, no es inmune a la fiscalización de la función legislativa. Entendamos eso. Si somos tan democráticos, tan demócratas, tan respetuosos de la norma, empecemos revisando la norma. Insisto, otra cosa es que cuestionemos las razones. Otra cosa es que critiquemos, como yo lo he hecho en este espacio, que está claro que desde la organización política que ha pretendido impulsar el juicio político a la fiscal, esa es la madre de todas las batallas para ellos. Para Revolución Ciudadana es la razón de ser en este momento. O sea, no hay otra. Para mí, Revolución Ciudadana ha dejado de lado una agenda de país y se ha centrado básicamente en el tema de la fiscal. Y eso podemos coincidir o discrepar, esa es mi opinión. Pero por favor, en lo que no podemos discrepar es en la capacidad constitucional y legal que tiene la Asamblea para fiscalizar, para llevar a juicio político a las autoridades consagradas en el artículo 131 de la Constitución. Pero cuando el CAL pasó la etapa de verificación de requisitos con base en un informe jurídico de la Unidad de Técnica Legislativa, que es un equipo asesor, un cuerpo asesor, que en su esencia no es político,
o no debería ser político, integrado por juristas que más allá de sus afinidades, que deben tenerlas, de sus ideologías, que deben tenerlas, entiendo que su trabajo tiene que ver con una lectura adecuada del derecho, de lo que dice la ley, de lo que dice la Constitución. ¿Me explico? Entonces de ahí sale un informe que dice, se han cumplido los requisitos, se verifica el cumplimiento de los requisitos, Cal, esta es nuestra postura. Verificados los requisitos, ustedes tienen la posibilidad de aprobar una resolución en la cual, verificados los requisitos, le trasladan a la Comisión de Fiscalización para comenzar el trámite. Y la Comisión de Fiscalización, de acuerdo al artículo, al artículo 81 que les acabo de leer, tenía un plazo de 5 días que vencía ayer. Ayer fue 9. La resolución del CAL fue el 4. Cuando reactivan el trámite del juicio político a la señora fiscal general del Estado, empiezan a correr 5 días que vencían ayer. O sea, ayer sí o sí tenía que tomarse una resolución sobre esto. Abocará conocimiento de la solicitud y verificará que se cumpla con el dispuesto del artículo 131 de la Constitución, caso contrario lo archivará. Mi pregunta es, y ojalá que tengamos la respuesta por parte de César Omajinga ya mismo. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos? Jurídicos, porque políticos deben tener un montón. Jurídicos, por los cuales la Comisión de Fiscalización ayer no aprobó una moción para calificar, abocar conocimiento e iniciar el trámite del juicio político contra la señora fiscal general del Estado. Que alguien me lo explique. Por Dios, seamos alguna vez lógicos, medianamente lógicos. Aquí no se trata de estar en contra del juicio político, a favor del juicio político. Se trata de que alguna vez en este país se tienen que respetar las normas. Pero aquí estiran la ley como plastilina, como dice Stalin Raz, pero así como chicle. Y la interpretan a conveniencia. Que alguien me lo explique. Entonces ayer, al terminar, salió indignada la presidenta de la Comisión de Fiscalización, de cuya conducción yo mismo he sido crítico. Y a ustedes les consta. Ha habido tramos de la conducción de Pamela Aguirre al frente de la Comisión de Fiscalización claramente cuestionables. Vuelvo a citar aquel espantoso espectáculo en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, donde pretendieron generar un careo de la fiscal con el ex asambleísta Ronnie Aliaga, que me pareció vergonzoso, y respetando a la señora fiscal. Pero está claro que lo de ayer, no lo entiendo. No lo entiendo. Que alguien me lo explique. Escuchemos lo que dijo Pamela Aguirre al final de la sesión. A ver, la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro de los 5 días, tenía que calificar o no el juicio político a Diana Salazar. Para calificar el juicio político tenía que cumplir los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que sea un formulario enviado al presidente de la Asamblea Nacional, que sea una de las funcionarias que están en el artículo 131 de la Constitución, que sí es la señora Diana Salazar, cumple. Tercero, que tenga el número de firmas correspondientes, que es 1/4 de las firmas del Pleno de la Asamblea Nacional, que presente la prueba, que además estas firmas sean validadas, de que sean firmas verdaderas, y finalmente, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que todo se presente en los plazos pertinentes. Todo aquello cumplió, tal es así que el CAL calificó el juicio político a Diana Salazar. Aquí en la comisión se trató ese juicio político y se abocó conocimiento. Para la calificación procede la presentación de una moción. La moción que presenté yo fue abocar conocimiento y calificar la solicitud de enjuiciamiento político en contra de Diana Salazar. La moción es clarísima, abocar conocimiento y calificar. Y hay una resolución donde se dispone notificar a Diana Salazar si es que el juicio ha sido calificado o no. El juicio no fue calificado. ¿El juicio no fue calificado? Hay solamente una corrección respetuosa para la asambleísta Aguirre. El CAL no califica, el CAL verifica el cumplimiento de requisitos y con base en eso aprueba una resolución a través de la cual le asigna a la Comisión de Fiscalización el trámite. Y es la Comisión de Fiscalización la que califica. Mi pregunta es, otra vez, ¿cuáles son los argumentos por los cuales la Comisión de Fiscalización, los 5 asambleístas que votaron en contra de la moción de calificación, jurídicamente hablando, insisto, políticamente usted puede tener un montón de respuestas, jurídicamente hablando, ¿cuál es la razón por la cual los 5 legisladores
de esta mayoría de la Comisión de Fiscalización decidieron no calificar el trámite de el procesamiento político contra la señora fiscal general del Estado. ¿Cuáles? Yo no los encuentro. Capaz que yo soy el equivocado. Pero no los encuentro, no lo escuché ayer. O sea, todo el tema es netamente político. Ahora, yo me pregunto, en serio, yo soy de los que cree, sin pretender hacer un ejercicio de clarividencia, sin pretender jugar aquí a ser adivino o pitonizo, pues yo soy de los que está convencido que si el proceso llegaba a la fase final en la Comisión de Fiscalización, no iba a haber votos para aprobar un informe recomendando el juicio político. No iba a haber votos. Porque está claro que el único sector político al que le interesa la censura y destitución de la fiscal al día de hoy es a Revolución Ciudadana. Los socialcristianos ya dijeron que no apoyaban el juicio político, ADN ya dijo que no apoyaba el juicio político, Construye ya dijo que no apoyaba el juicio político. Pero hablando de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, no iba a haber votos. Lo más probable es que la propuesta o la moción de informe recomendando el juicio político no iba a ser aprobada al finalizar todo el trámite. Entonces, lo más probable es que hubiese ocurrido lo que pasó con el juicio político a la Canciller de la República. Según un informe oficial de la Comisión, la presidenta remite un informe de posiciones, lo conoce el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno, en el caso de la Canciller, decidió no llamarla a juicio político. Porque al final, y esa fue la virtud de la reforma del año 2020, ya se evitó que los juicios políticos, en teoría, mueran en la Comisión de Fiscalización, sino que sean resueltos en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Entonces yo vaticinaba que, cumplida toda la etapa del trámite en la Comisión de Fiscalización, finalmente el Pleno no iba a dar paso al juicio político por la configuración del Pleno de la Asamblea y por las posturas claramente abiertas en contra de casi todas las bancadas, con excepción del correísmo. Entonces era muy difícil que la señora fiscal general del Estado le iban a someter a juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo no veía ningún escenario posible para que la señora fiscal general del Estado se enfrente a la interpelación en el Pleno. Pero sí creo que era sano, sí pienso que era sano, que era lo democrático. Por lo que dice la Constitución, por lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero porque además, yo sí creo que la fiscal general del Estado tenía que acudir a la Asamblea a presentar sus descargos y a ejercer su derecho a la defensa para que no queden dudas, desde la visión de la señora fiscal, respecto de sus cuestionamientos de este juicio político. Pero lo que han hecho es blindar a la señora fiscal general del Estado, sin un argumento jurídicamente válido. Yo no lo encuentro. Mi posición. Alguna gente dirá que estoy desesperado porque la lleven a juicio político a la fiscal. Otra gente dirá, como me han dicho, que a mí me ha pautado la fiscal. Aquí en este espacio no creemos en los absolutos. Este periodista no cree en los absolutos. Aquí manejamos medianamente el equilibrio hasta en la opinión. Por supuesto que tengo mi posición. Yo he sido crítico del rol de la señora fiscal general del Estado. En otras cosas he destacado el trabajo de la fiscal. Y como les he venido diciendo, tercera vez, podemos cuestionar las causales, las razones por las cuales los asambleístas, primero Gisela Garzón y luego Héctor Valladares, pretendieron llevar a juicio político a la fiscal. Podemos debatir las causales, si esas causales son o no son válidas. Podemos cuestionar esas causales, pero para mí lo que no admite discusión es la capacidad que tiene la Asamblea Nacional para llevar adelante un proceso de fiscalización sobre la mencionada autoridad, que no está por encima del bien y del mal. Y el hecho de decir esto a quienes sostenemos esto, no nos hace o no significa que le hagamos el juego a los grupos de delincuencia organizada. No se trata de eso. Se trata de que en este país alguna vez se tiene que respetar lo que dice la norma jurídica. Y lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización, perdónenme, ha sido un tema muy cuestionable. Llevaron hasta el plano personal algunas intervenciones de los legisladores. Entonces, en este punto, como digo, mejor reformen la Constitución, eliminen la capacidad que tiene la Asamblea para fiscalizar, eliminemos la institución del juicio político, que es así, pues. Aquí no ha habido funcionario inmune de una interpelación, de un proceso de fiscalización. Pero aquí lo hacen con el caso de la señora fiscal general del Estado. Entonces yo no entiendo. Créanme, no lo comprendo. En serio, no lo comprendo. Ya vamos a conversar con César Umajinga, que está con nosotros en la antesala, que además ayer le señalaron a César Umajinga y queremos ver qué nos dice sobre los señalamientos directos
al mencionado integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. El Observatorio de Derechos y Justicia publicaba ayer: no se califica en la Comisión de Fiscalización el juicio político contra la señora Fiscal General del Estado. Tras una controvertida sesión, el mismo, de manera tácita, se encuentra archivado. Yo le preguntaba hace minutos a un especialista en la materia, Pedro Cornejo, si el hecho de que no haya habido votos para calificar el juicio político significa automáticamente el archivo. Yo entiendo que las decisiones de la Asamblea se aprueban en positivo, se aprueban de manera expresa, y no se entiende esto que le llaman algunos la resolución tácita o el archivo tácito. Pues creo yo que alguien debió haber promovido una moción de archivo, pero claramente acompañada de argumentos jurídicos. Eso no ocurrió. Ahora, se puede invocar que ya finalizó el plazo de 5 días, porque hasta ayer había tiempo para que la Comisión de Fiscalización se pronuncie. Entonces automáticamente se archiva, porque ya pasaron estos 5 días, desde el 4 hasta el 9 pasaron estos 5 días. Acá me dicen, bueno, y a todas estas, chao juicio a la fiscal. Yo creo que sí, pues. Ya no hay juicio a la fiscal. Pero evidentemente la manera como se desarrolló la sesión de la Comisión de Fiscalización el día de ayer no se entiende, ¿no? No se entiende. Acá me dice, por cierto, una de las interpelantes, le agradezco que esté en sintonía, Gisela Garzón. Dice, ayer hicieron todo mal, violaron todo el debido proceso de la señora fiscal, no calificaron el mío, no actuaron antes de las 12, no notificaron a tiempo, por ende ese proceso se entiende archivado. Si uno de los dos es ya archivado, ¿qué se supone que unificaron? Ahora, acuérdense ustedes que la semana anterior, el 4 de septiembre, cuando el Consejo de Administración Legislativa dispone la reactivación del juicio político a la fiscal, en esa resolución se dispone la unificación del juicio político que había presentado en noviembre del año pasado Gisela Garzón con el juicio político reciente presentado por su coidiario, Héctor Valladares. Entonces aquí también me imagino que va a haber alguna discusión. Lo cierto es que, en buen romance el día de hoy, no habrá juicio político a la fiscal. Yo cuestiono estas formas, porque creo que no lo hacen nada bien al legítimo derecho que tiene la Asamblea de fiscalizar. Ni siquiera la propia Fiscal General del Estado le hace bien, creo yo. Yo creo que le hacía bien a la fiscal ir a la Asamblea y presentar sus descargos, porque estoy convencido que ese juicio político no tenía futuro. Y por cierto, ese proceso político también se ha desnaturalizado por este afán que tienen algunos legisladores de Revolución Ciudadana de mostrar que es el único interés que tienen y no tienen otro. No tienen otro que no sea el juicio político de la Fiscal General del Estado. No hay otro. No hay una agenda de país, ni mucho menos. Es destituir a la fiscal. Hace rato perdieron el horizonte de país y se concentran solamente en una agenda vinculada a la Fiscal General del Estado. Todas esas cosas terminan desnaturalizando el legítimo ejercicio de la política en este país. Así de simple. 7:09. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.